Buenas noches a todos los participantes. Lo primero, la Sociedad Chilena de Pediatría, y a nombre de todo el directorio, agradece infinitamente todo el grado de convocatoria que ha tenido esta puesta al día en COVID-19. Para nosotros ha sido una tremenda alegría esta convocatoria e interés, puesto que es algo que todos estamos viviendo, tanto como pediatras, como papás, como mamás, como ciudadanos de este país y de este mundo. Lo primero, quiero volver a recordarles que varias instrucciones. Lo primero es, por favor, apagar sus micrófonos, puesto que así interrumpen y no favorecen el que el resto de los oyentes puedan escuchar bien estas tres presentaciones. Y lo segundo es que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las vamos a estar leyendo a través del chat. Quiero comentarles también que los tres presentadores no tienen conflicto de interés con la industria para el tema que se va a presentar hoy, y tampoco reciben financiamiento por esta actividad. Y ahora los presento. Esta puesta al día se va a dividir en tres ítems, en tres bloques. El primero es toda la parte de epidemiología que tiene que ver con la realidad mundial y nacional, que va a estar a cargo, y del Hospital Exequiel González Cortés, que va a estar a cargo de la doctora Janine Izquierdo, junto con la clínica y el diagnóstico. Luego una presentación de fisiopatología y tratamiento, que lo va a hacer la doctora Cecilia Piñera. Y finalmente todo lo referente a la prevención, lo mismo en los distintos ámbitos en que nosotros nos movemos, que va a estar a cargo el doctor Rodolfo Villena. Quiero también agradecer a la doctora Juanita Zamorano, que es la presidenta de la rama de infectología de la SOCHIPE, que nos va a acompañar de moderador, la doctora María Eliana Maldonado, quien también está de moderadora, y saludarlos yo, que no me presenté al inicio, soy la doctora Telma Suau. Los tres infectólogos que nos van a presentar son pediatras e infectólogos y también docentes del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches, gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Por favor, les vuelvo a repetir de silenciar los micrófonos para no tener ruido ambiente y para que se pueda... Tenemos hasta el momento 728 participantes, así que les pido, por favor, que se estén fijando en ese punto. Para empezar, un poco el tema de epidemiología, y ponernos en contexto que estamos viendo la punta del iceberg de esta nueva enfermedad que se llama COVID, o una infección causada por coronavirus 2, ¿no es cierto? Y que lo que vemos de enfermedad y lo que tenemos de evidencia es la verdad que esta punta del iceberg. Y las recomendaciones que vamos a comentar ahora, o las sugerencias que vamos a tener ahora, van a ir variando acorde a la aparición de nueva evidencia, y que nos ha pasado a todos en realidad, que vamos cambiando a medida que va pasando los días y la aparición de nuevos estudios. Y es así que esto no es algo tan... o sea, hace 100 años que no teníamos algo así. La última vez que tuvimos, y si usted, una enfermedad así, miren las dos fotos de la gripe española en 1918, y la infección en España por COVID este año. Y tenían los mismos problemas, la verdad, que tuvimos en Chile 43.000 fallecidos, incluso en ese momento, actualmente 94 fallecidos, pero también se empezaron a construir, a hacer mascarillas de distintos tipos para poder controlar esta enfermedad. Y es así que desde que se inicia este proceso y se empiezan a reportar los primeros casos en China,
en relación a un brote de neumonía de personas que estaban en contacto y en contexto de un mercado de alimentos, a que se declara una pandemia en marzo de este año. La verdad que han pasado muy poco tiempo, estamos a 4 meses desde el primer reporte, y la verdad que esto ha sido muy rápido. Y es así como COVID nos ha cambiado la vida, la verdad. Estamos en esta situación, nacemos distinto, no viajamos, no tenemos transporte en este minuto, trabajamos distinto, compramos distinto, y también tenemos formas de relacionarnos distinto. Y es así como desde que se inicia, desde que se inicia en diciembre, ahora tenemos más de 3.000 publicaciones de evidencia nueva y casi 2 millones de enfermos y de infectados en el mundo, con 185 países involucrados y casi 130.000 muertes. Por lo tanto, es una enfermedad que nos está afectando globalmente. ¿Qué está pasando en Chile? Tenemos actualmente, con los datos del reporte de hoy, del 15 de abril, aportado por la Seremi, tenemos un total de casos acumulados de 8.273, con un total de casos nuevos confirmados hasta el día de hoy de 356, de los exámenes realizados hasta el día de hoy 91.873, con cerca de un 8% de positividad, y 94 personas fallecidas hasta el día de hoy. ¿Cómo se distribuye? Es una enfermedad que está abarcando todo nuestro territorio, pero existe algunas poblaciones que tienen una tasa de incidencia mayor a lo nacional, que es de 38 casos por 100.000 habitantes. Es fundamental comparar por tasa de incidencia, porque eso nos permite hacer evaluaciones de distintas poblaciones. ¿Y cuáles son las regiones que tienen mayor tasa de incidencia? En la región de Magallanes, Los Lagos, Ñuble, Metropolitana y Arica y Parinacota. Esas regiones están por sobre la tasa de incidencia nacional. ¿Qué pasa en cuanto a la edad de infección? Sabemos que la mediana de edad es de 40 años, y lo que nos compete a nosotros como pediatras o médicos que están atendiendo niños, solo un 3% ocurre en menores de 15 años. Y cerca de un 60% entre los 30 y los 65 años. Si por otra parte analizamos los pacientes hospitalizados, vemos que un 59% de los casos son mayores de 45 años, y solo un 1% o menos niños hospitalizados por COVID. En cuanto a, esta es una encuesta que se está haciendo a nivel nacional por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en los cuales encuestan a 120 centros que tienen paciente crítico, donde han contestado 98%, y se observa que existe un 66% de camas ocupadas de cuidados intensivos, con un 43% de los ventiladores disponibles y 315 pacientes conectados a ventilación mecánica por COVID. Se hizo lo mismo en paciente pediátrico, un poco para ir reflejando cómo va afectando esta enfermedad a nuestra población, y los datos del día de ayer tenemos que hay 7 pacientes hospitalizados en pediatría por COVID y solo un paciente que está conectado a ventilación mecánica, que es a través de traqueostomía, que es un paciente crónico que está descompensado. Pero como así a grandes rasgos vamos viendo que esta enfermedad tiene menor impacto en el niño hasta ahora. En cuanto a letalidad, vemos que la letalidad global acumulada es de un 1%, y esto se concentra en los mayores de 70 años. O sea, ahí está el 76% de los fallecidos. El resto tienen alguna comorbilidad, y obviamente hay pacientes que pueden no tener ninguna y tener esta infección con desenlace fatal. Les voy a contar un poco los 3 primeros casos que tuvimos hospitalizados la semana pasada en nuestro centro. El primer caso fue un recién nacido de 16 días que no tenía término, no tenía antecedentes, y consultó con un recién nacido febril. Y tuvo un poco de un cuadro respiratorio leve, asociado a y con requerimientos de oxígeno que la verdad fueron muy breves, por 6 horas. Tuvo una radiografía con algunos infiltrados intersticiales, y estuvo hospitalizado principalmente por ser un caso social. Luego tuvimos otro lactante de 1 año 2 meses
que este sí tenía una comorbilidad, era un paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca en tratamiento médico, tuvo síntomas un poco más intensos, con fiebre más marcada, coriza, tos seca, y con requerimientos de oxígeno, pero que no llegaron a más de 0,5 y por menos de 24 horas. Este niño sí tenía una coinfección bacteriana, tenía una PCR elevada, una procalcitonina elevada, con una radiografía con infiltrados más confluentes. Y estuvo hospitalizado por 6 días, aún se encuentra por su patología de base. Y la tercera niña fue una niña adolescente que tenía antecedentes de una fibromialgia y muy compleja de manejo y que estaba muy sintomática, incluso con requerimientos de oxígeno por 24 horas, con un poquito de leucocitosis e inflamación. Ella se fue de alta y está en buenas condiciones en su casa. Esta es nuestra primera impresión, el primer enfrentamiento que tenemos a COVID hospitalizado, y la verdad es que a grandes rasgos vamos viendo que no son pacientes de mayor severidad. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo con esto? Es que COVID sí tiene mortalidad y que a nivel del mundo tiene una mortalidad cercana a un 6%, pero que si nosotros analizamos todos los casos no reportados incluso, esta mortalidad podría disminuir un 2%, que un 51% son subclínicos y que un 30% pudiesen ser asintomáticos. Eso lo hemos ido aprendiendo en el camino. Lo mismo que la transmisión de este virus es persona a persona a través de gotita y contacto. Si comparamos el R0, el R0 es un score o un puntaje en el cual se relaciona con la capacidad de infección de un agente infeccioso, cuántos casos de infección secundaria tengo por un caso positivo. Y si lo comparamos con influenza, que está aquí marcado en rojo, tiene un R0 de 1 o 2 pacientes. Comparado con el coronavirus, ¿no es cierto?, es entre 1,4 y 2,5. Si lo vemos con enfermedades que son claramente de transmisión aérea, como sarampión o varicela, el R0 de estas enfermedades son superiores a 10. Por lo tanto, esto nos permite ir viendo que esta enfermedad principalmente la forma de transmisión es por gotita y contacto. En cuanto a los síntomas clínicos, también podemos ver que los síntomas de los niños son menos severos que los en el adulto. Lo clásico en el niño es que puedan no tener fiebre, o sea, un 56% tienen fiebre, pero hay un 40% que no la presenta o fiebre muy baja, tos, la mitad de los casos, mialgias. A diferencia del adulto, que tiene un poquito más de fiebre, 70%, tiene más tos y el 61% de mialgia. Hay otros síntomas como dinofagia, que es bastante característica en el adulto, también presenta en el niño que pueda referirla, y los síntomas abdominales también como, son comunes, por lo tanto hay que estar buscando estos síntomas asociados. Pero un mensaje que me gustaría dejarles es que la ausencia de fiebre no es un criterio de exclusión para la enfermedad en el niño. Y también hemos visto con la experiencia en China que hay en los menores de 1 año, estos niños sí podrían tener una presentación más severa. Y catalogando, y un poco es importante cuando tenemos un paciente con COVID, es tratar de catalogarlo según la sintomatología, o leve, moderada, severa, definiendo leve como síntomas respiratorios altos, moderado aquel que tiene una neumopatía aguda, y severo es aquel que ya tiene requerimientos de oxígeno con saturaciones menores al 92%. En general, los niños menores de 1 año tenían síntomas más severos, pero dentro de lo poco frecuente que es esta patología en nuestra población. Si uno compara de adulto, ellos tienen, lo que está ingresando a OPC de adulto, tienen mialgia un 36%, disnea un 70%, tos un 70% y fiebre casi el 90%. Y dentro de los antecedentes mórbidos de estos pacientes, la hipertensión es la que llama más la atención. Han aparecido otros síntomas también que pueden estar asociados a COVID y van a haber publicaciones de todo tipo, pero uno de los que sí llama la atención es la aparición de un exantema morbiliforme no pruriginoso que podría ser un signo de alarma o de alerta de presencia de COVID en los pacientes tanto adultos como pediátricos. Y también se han descrito otras formas de presentación, que la verdad que les puse aquí varios artículos, uno de otras manifestaciones como una acroisquemia de extremidades inferiores, que está descrito en pacientes
en Italia, pero hay que tener cuidado con las publicaciones debido, por ejemplo, este caso no tiene confirmación con COVID porque en ese momento de su pandemia en Italia no había capacidad de confirmar a todos los pacientes. Se han descrito también casos de Kawasaki con COVID, pero quizás uno lo pudiese interpretar como una presencia del virus y no el gatillante de la enfermedad. Se han descrito enfermedades neurológicas asociadas a COVID, alteraciones inmunológicas como púrpura trombocitopénico asociado a COVID, y también un signo que no deja de ser importante, pero quizás es más frecuente en el adulto, es la presencia de anosmia, y que está descrito en la serie de Corea de hasta casi un 30%, pero que obviamente para identificarlo en el paciente pediátrico es muchísimo más difícil. En cuanto a diagnóstico, en realidad, para cualquier agente infeccioso, tenemos que ver y clasificarlos en la presencia de si tiene antígeno que está produciendo este agente, si vamos a detectar material genético, que en este caso es ARN, o si vamos a identificar los anticuerpos que produce esta enfermedad. En cuanto a los test de antígenos, la verdad es que existe una buena correlación con la reacción de polimerasa en cadena. El beneficio que tiene este test de antígeno, que pudiesen haber algunos que son rápidos, de 30 minutos, existen datos preliminares que ahora se van a publicar y que ya están avanzados en el Lancet, de la doctora Laporte, clínica alemana, y también hay datos de la clínica Las Condes con la doctora Hervé, los cuales sí existe una muy buena correlación entre PCR y antígeno, y lo que nos favorecería este test es que es más rápido en el enfrentamiento diagnóstico en la urgencia o al momento de hospitalizar a un paciente. Pero todavía de esto no hay mucha experiencia, salvo estas recomendaciones locales o esta experiencia local. En cuanto a la reacción de polimerasa en cadena, es el estándar de oro para diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta que puede tener falsos negativos en un 30% de los casos, sobre todo cuando la infección o es muy precoz o es ya muy tardía. Vamos a ver un poquito más de ese punto. Y en cuanto a test que determinan anticuerpos, pero hay que tener cuidado que determinan IgM y IgG en conjunto, la gran mayoría, son rápidos, hay de distintos tipos, por lo tanto que hay que irse haciendo una experiencia dependiendo de cada tipo y ir validando los datos, pero hay una recomendación del ISP de cuáles son los kits que estarían aprobados. ¿En qué enfoque uno podría darle a este grupo, o sea, a este tipo de diagnóstico? Fundamentalmente en investigaciones epidemiológicas, o sea, posterior a la pandemia, ver qué pacientes o qué personas se infectó o no, en estudios de brotes, y donde nosotros le vemos un poquitito más de valor, quizá es para el personal de salud, para saber si tuvimos o no tuvimos contacto con el virus durante este periodo. En cuanto a las muestras para la realización de reacción de polimerasa en cadena, sabemos que, y está recomendado ya, que mientras en la muestra más baja, ¿no es cierto?, el lavado bronquialveolar tendría mejor sensibilidad, cercano al 93%, en esputo un 72%, en aspirado nasofaringio cercano a un 63% hasta un 70%. Se sabe también que las cargas virales son mayores mientras más baja en las muestras respiratorias bajas, y este es un estudio que compara las muestras de saliva en los puntitos azules y las muestras de aspirado endotraqueal, los puntitos rojos, en lo cual hay mayor carga viral en los puntitos, en la de aspirado endotraqueal, o sea, de vía respiratoria baja. En cuanto a la persistencia, que es una pregunta que la verdad que se hace en forma repetitiva, de persistir con la PCR positiva, se ha descrito que la persistencia de este material genético en secreción nasofaringea podría llegar hasta con una mediana de 12 días, pero con rango hasta 38 días, y que ese rango pudiese ser incluso mayor en los pacientes que tuvieran enfermedad más severa. Y lo mismo ocurre en el esputo, 19 días de persistencia, con rango hasta 37 días, y se ha descrito también en deposiciones con una persistencia de 18 días en deposiciones. Existe una tendencia a ver mayor carga viral en las pacientes que están más severos, y por lo tanto mayor persistencia, si bien en este estudio no hubo diferencias significativas al respecto.
Y este estudio quisiera comentárselos porque es la evaluación virológica de pacientes que estuvieron hospitalizados, un estudio que se publicó en Nature, alemán. Si bien son poquitos pacientes, pero siguieron a los pacientes con con PCRs en distintas muestras y con cultivo de viral. Y ven que tenían PCRs positivas, pero cultivos negativos a los 7 días ya en un 83% de los pacientes. Por lo tanto, todavía nos falta evidencia, nos falta información acerca de si realmente esa persistencia de material genético en las muestras llega a ser infectante o no, que la principal forma de verlo es a través del cultivo. Los cultivos en otras muestras, como cultivos de deposiciones, cultivos estuvieron... Quiero que se calle, salir. Ahí. No existe contaminación por ahí hasta ahora. ¿Ya? Se observó también una cero conversión porque midieron títulos de IgM a los 50% a los 7 días. Entonces, ahí viene el rol en fondo de los... Es la misma vieja. Serológico. Tenemos aquí este gráfico Cállate. en el cual la PCR tiene su mayor valor antes de los 7 días de evolución de los síntomas. Y es súper importante tratar de identificar cuál es el día 0 de inicio de síntomas, porque de ahí en adelante nos permite evaluar cuál es la aproximación diagnóstica mejor para este paciente. En PCR sabemos que es mejor antes de los 7 días. En cuanto a serología, empiezan a haber un aumento de IgM primero, ¿no es cierto?, y luego de IgG, con un 50% de positividad el día 7, cercano a un 70% el día 10, ya cerca de un 100% al día 14. Entonces, ¿cuándo tendría un rol la serología? Por ejemplo, un paciente que ya está en su segunda semana de enfermedad, en la cual va empeorando clínicamente, tenemos una PCR quizá negativa y podríamos tener serología positiva. ¿Ya? Entonces nos serviría un poco esto, el uso combinado con PCR para poder identificar la aparición de los anticuerpos y si en caso que tenga un paciente con PCR negativa, pero en clínica muy significativa, uno debe repetir la PCR porque tenemos ese 30% de falso negativo y complementar con anticuerpos. Como les decía, la principal utilidad de esto es en el uso combinado, en los estudios epidemiológicos y en el personal de salud. Y en este gráfico es un poco lo mismo que llegamos con el estudio combinado después del día, o sea, en los primeros 7 días a un 78%, pero con estudio combinado entre los 8 y los 14 días llegamos a un diagnóstico en un 97%. Por lo tanto, ahí es donde tendría el rol o la cabida de la serología. Como mensajes finales de esta primera parte es que quiero recordar que en niños esta enfermedad es menos frecuente y en teoría menos severa que hasta ahora lo que hemos visto que en adultos, que en clínica hay que intentar clasificarlos en etapa leve, moderada o severa, porque como vamos a ver ahora con la doctora Piñera, esto va a depender de qué conducta en cuanto a estudio complementario vamos a utilizar y qué terapia vamos a indicar. Y en cuanto al diagnóstico, que la primera semana la PCR es nuestro estándar de oro, hay que considerar que tenemos este 30% de falsos negativos, que es difícil interpretar todavía esta persistencia que hemos visto en algunos pacientes de PCR persistentemente positiva, y que después de la segunda semana tendría un rol complementario en el diagnóstico de la serología. Ahora los voy a dejar entonces con la doctora Cecilia Piñera, que va a hablar de la fisiopatología y del tratamiento. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Doctora Izquierdo, voy a compartir la pantalla. Les vuelvo a pedir, a recordar a todos que por favor silencien los micrófonos y aplatando en la pantalla a mano izquierda, a la derecha, o sea, perdón, a mano izquierda, abajo, silenciar el micrófono para no interrumpir. Vamos a continuar. A ver, un momento. Ahora vamos a hablar entonces de un poco de la fisiopatología y también del tratamiento, que van muy de la mano.
Primero, recordar que este virus, el coronavirus, SARS coronavirus 2 es como se llama el virus, y COVID-19 es como llamamos al síndrome que produce el virus. Se le llamó SARS coronavirus 2, ya que es muy parecido en sus estudios filogenéticos al coronavirus que se describió en el SARS. Es un virus RNA que tiene estas espinas, una cubierta, una nucleocápside y una membrana. Y estas famosas espinas o spike son las que se unen en el receptor celular, que es la proteína de la enzima convertidora de angiotensina, como vemos ahí abajo a mano izquierda. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? A través de gotitas respiratorias o por contacto, y se ha discutido la teoría si habría transmisión fecal-oral, y también se ha discutido, aunque se ha ido desestimando, la transmisión por aerosoles, salvo en ciertas circunstancias. El virus alcanza el tracto respiratorio superior, en la cavidad nasal y faringea, y luego pasa al tracto respiratorio inferior, en donde un porcentaje importante, y esto se da más en niños, se controla la viremia, y son los pacientes que tienen un cuadro asintomático u oligosintomático. Pero en un 20% ocurre desregulación del sistema angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, sobreactivación de los linfocitos T y una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos, junto con la replicación viral, van a llevar a una tormenta de citoquinas por una disfunción inmunológica, y esto puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio y, en un porcentaje menor, a la muerte. Si vemos en esta línea de tiempo, hay 3 etapas principales en el desarrollo del COVID-19. Primero hay una fase inicial que ocurre, lo que predomina es la respuesta viral, ¿ya? Después viene una etapa pulmonar, y después, en algún porcentaje de pacientes, se da una fase de hiperrespuesta inflamatoria, ¿ya? Si vemos en la primera etapa, en la etapa viral, están los síntomas de un síndrome gripal, con fiebre, tos seca, puede haber diarrea, alteraciones del gusto, del olfato, y en el laboratorio vamos a ver principalmente linfocitosis, o puede haber linfopenia. Se ha visto un aumento de la PCR. Después ocurre la fase pulmonar, que es cuando hay insuficiencia respiratoria, y podemos ver infiltrados pulmonares con algún grado de compromiso de pruebas hepáticas, ya que este receptor de la enzima convertidora está no solo en el epitelio pulmonar, sino que en muchos otros órganos, como el tubo digestivo, en el hígado, incluso en riñón. Y después viene esta fase de hiperrespuesta inflamatoria, en que hay una cascada descontrolada de citoquina, y aquí es donde se concentran los pacientes que evolucionan críticos, y aquí vemos una elevación de los marcadores inflamatorios y disfunción endotelial o de la coagulación. Aquí podemos ver aumento de la ferritina, del dímero D, de la PCR, y aquí un elemento importante que se ha utilizado es que es una PCR elevada, pero con una procalcitonina normal o baja, que eso ayuda a diferenciar de una sobreinfección bacteriana. Ahora, en tratamiento, como pasa en toda pediatría, generalmente todo lo que sabemos en niños es lo que extrapolamos de los estudios en adultos, pero si uno ingresa a Clinical Trials, se ve que a la fecha hay más de 350 estudios en marcha. Yo creo que nunca en la historia se había generado tan rápido tantos estudios y tantas publicaciones, y eso se debe también en gran parte a la globalización. Y hay más de 150 ensayos clínicos que están en curso. Y los estudios van principalmente dirigidos a 2 terapéuticas. Uno, los antivirales, que se deberían de ocupar en forma precoz cuando ocurre la fase viral. O 2, tratamiento antiinflamatorio, que estaría dirigido a esta fase 3, que cuando ocurre esta respuesta inmune que está totalmente desregulada. Pero muy importante decir que a la fecha no existe ningún tratamiento que haya demostrado en estudios adecuadamente diseñados ser efectivos para COVID-19.
Incluso hay muchos estudios contradictorios que primero avalan algo y después ven que no se ha visto beneficio. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso porque la gran mayoría de las cosas que tenemos a la fecha son estudios retrospectivos que por su diseño nos permiten sacar con una evidencia fuerte recomendaciones. Así que yo le voy a contar un poco lo que hay y lo que estamos haciendo, pero esto va a cambiar día a día y tenemos que ir evaluando las estrategias que vamos a ir implementando. ¿Qué opciones terapéuticas se han planteado? Uso de antivirales como el lopinavir ritonavir, que más conocido como Caletra, que es su nombre comercial, que es un inhibidor de proteasa que se usa ampliamente para el VIH, hidroxicloroquina y otros antivirales. Después, como antiinflamatorios o modificadores o moduladores de la respuesta inmune, corticoides, los macrólidos que también tienen algún efecto, y anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, aunque hay otros también en estudio. Se ha discutido también el rol de los inhibidores del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ya que como les comenté al principio, el virus se une a este receptor, a esta proteína en la superficie de células de distintos tejidos de nuestro organismo. También se está empezando a ocupar suero de convalecientes, que sería rico en IgG contra el virus, y en Chile ya hay un plan piloto que está realizando la Fundación Arturo López Pérez. Y también se han planteado el rol de otros agentes, como el rol de la vacuna BCG. Hubo un informe preliminar que los países que tenían alta cobertura con vacuna BCG tendrían mejor evolución, y se cree que la vacuna BCG se ha visto para otros microorganismos como que precondiciona al sistema inmune para montar una mejor respuesta más tipo T-helper 1. Y también ivermectina se ha discutido. Aquí si vemos en este diagrama, si uno entiende la fisiopatología, uno puede ver dónde podrían actuar los distintos agentes terapéuticos. Aquí cuando el virus se une a este receptor, se ha planteado el uso de este agente, el mesilato camostat, que prevendría la entrada de la célula, y el arbidol, que inhibiría la fusión de la membrana con la membrana del virus. Después el virus podríamos aquí actuar en la proteólisis con inhibidores de proteasa, como el lopinavir o el darunavir. También podríamos actuar inhibiendo la RNA con ribavirina, remdesivir, favipiravir. Y después, cuando ya ocurre esta respuesta inmune desordenada, desproporcionada y descontrolada, distintos inmunomoduladores, lo que más se ha planteado son los que se unen a la interleuquina 6, que es la que estaría predominando en esta respuesta inflamatoria descontrolada. Entonces les voy a hablar muy brevemente de los más importantes. El lopinavir ritonavir se partió usando en China, lo ocuparon, y estudios retrospectivos pequeños dijeron que les había ido bien. Sin embargo, el único estudio randomizado controlado con esta droga es este publicado en el New England Journal of Medicine, que si vemos en cuanto a el tiempo a la mejoría clínica, el gráfico a la izquierda, entre el lopinavir ritonavir y control, o sea, sin esta droga, es similar en ambos grupos, y también el tiempo en el clearance viral entre el grupo control y el grupo lopinavir ritonavir es similar. Esto fue un estudio en que se enrolaron aproximadamente 100 pacientes en cada rama. Ahora, lo que se ha discutido mucho de este estudio, que es el único randomizado controlado, y todo el resto de lo que hay son reportes o estudios retrospectivos, es que la droga se indicó en forma muy tardía, en promedio a los 13 días de evolución. Que si nosotros pensamos en la fisiopatología, y ahí la parte viral es menos importante, y ahí está cobrando más importancia la fisiopatología, la respuesta inmune del hospedero. Entonces, por lo tanto, ahora hay nuevos estudios en que se está utilizando este antiviral, pero en la primera etapa, la viral, los primeros 7 días de vida, y veremos qué pasa con esos estudios más adelante. La hidroxicloroquina se ha planteado que podría tener un doble efecto, por un lado como antiviral, ya que, como vimos en el dibujito antes, bloquea la entrada de muchos virus hacia la célula al elevar el pH del endosoma, pero por otro lado sabemos que esta es una droga que se ocupa como en muchas patologías autoinmunes como lupus,
y otras, así que tendría un rol antiinflamatorio. Hasta ahora se puede decir que el fármaco más prometedor, no tanto por la evidencia, porque ayer salió un estudio que que no les había funcionado, hay otros estudios en que sí, pero tiene la ventaja que es un fármaco de bajo costo, que está disponible en general, que tiene un perfil relativamente seguro, salvo aumento del riesgo de arritmias porque prolongaría el QT, y tiene muchos estudios en curso. Aquí sí vemos el famoso estudio de Gautret, que es el estudio que se llevó en Francia, que tiene el gran defecto de que es un estudio con un N muy pequeño. Fueron alrededor de 30 pacientes que los enrolaron con hidroxicloroquina versus tratamiento solo de soporte. Y si vemos en este grupo, se ve en el fondo cómo con la evolución del tiempo van disminuyendo el número de pacientes con detección viral. Disminuye mucho más rápido en el grupo de hidroxicloroquina versus el grupo control. Y en esta tablita de aquí abajo es un estudio retrospectivo con 30 pacientes realizado en China, con 30 pacientes en cada rama, en el grupo control y 30 en el grupo de hidroxicloroquina, que lo que ellos vieron en forma retrospectiva, que el grupo control un 29% tuvo un deterioro, una exacerbación, versus un 6,5% en el grupo de hidroxicloroquina, y al revés, si vemos la mejoría, un 80% de los pacientes con hidroxicloroquina, que se utilizó en forma precoz desde el 4.º día de evolución, tuvo mejoría versus un 54% el grupo sin hidroxicloroquina. Pero vuelvo a insistir que hay que ser muy cautos porque estos estudios están todavía no muy bien diseñados o tienen Ns pequeños. Les vuelvo a recordar que silencien sus pantallas y si se pueden evitar hacer rayas en las pantallas porque quedan en la presentación para todos. Y este otro estudio que no está todavía publicado, que también se realizó en Francia y que también se ha discutido cómo es el diseño del estudio, pero tiene un tamaño mayor, con 1.061 pacientes que se trataron precozmente con la combinación de hidroxicloroquina junto con acitromicina, y ellos observaron aquí una buena evolución en el 91% de los pacientes. No tienen un control. La edad mediana que tuvieron de 42 años, y se utilizó en general en forma precoz. Por favor, silencien los micrófonos. Soledad Aguilera. Se utilizó en forma precoz en promedio desde el 4.º día. Entonces, este estudio, que no tiene un grupo control, sino que es un estudio solo retrospectivo con más de 1.000 pacientes, muestra datos favorables, pero vuelvo a decir que hay que mirarlo con precaución porque no es un estudio diseñado para respondernos a esta pregunta. Lo que sí es importante es que ellos no observaron toxicidad cardíaca, que es como la principal alerta o alarma que se ha levantado con el uso, sobre todo combinado de hidroxicloroquina junto con acitromicina, ya que ambos pueden prolongar el QT. Hay otros antivirales en estudio, el Remdesivir, que también dicen que probablemente va a ser el antiviral más prometedor, pero todavía está en estudio y además no está disponible en nuestro país, solo está disponible en fases de estudio. Y es un inhibidor de la RNA polimerasa que ha demostrado actividad in vitro contra ébola, contra el SARS, el MERS y contra el coronavirus que estamos viendo ahora en modelos animales. Y hay muchos estudios randomizados controlados en curso que esperemos que nos traigan noticias favorables. Y otros antivirales como el Favipiravir, que es un inhibidor también de la RNA polimerasa de amplio espectro, por ejemplo, se ocupa en Japón para la influenza, que tiene actividad in vitro contra el SARS coronavirus 2, y un estudio piloto mostró un rápido clearance del virus, pero todavía son drogas en estudio. Si volvemos al gráfico que les mostré yo al principio de las distintas etapas de la enfermedad, uno tendría entonces que pensar que en la primera etapa es cuando tendríamos que ocupar los antivirales, y ya en la segunda etapa lo que predomina es el daño por la respuesta inmune del hospedero. Entonces aquí tendríamos que ocupar antiinflamatorios. Entonces yo creo que vamos a tener que diseñar estudios que nos ayuden a identificar muy bien en qué etapa estamos en el paciente.
ya que si uno ocupa un antiinflamatorio en etapa precoz, cuando todavía hay mucha replicación viral, esto podría ser deleterio, porque se sabe que los antiinflamatorios aceleran la replicación viral, y tal vez si ocupamos antiviral en esta etapa tardía ya no tendrían beneficio. Así que aquí están las posibles terapias que uno tendría que plantear según en qué etapa de la enfermedad estamos en cada paciente. El uso de corticoides es controversial. Aquí yo les mostré como una balanza de a qué apoyaría su uso, el rol en esta etapa inflamatoria, que sería después del 8º día de evolución, y la experiencia que es retrospectiva de la cohorte china y de la cohorte española. Los españoles lo empezaron a ocupar a partir del 8º día, aunque ellos no nos han mostrado sus datos y no hay estudios prospectivos que demuestren su beneficio. Y los elementos que nos hablarían en contra del uso de corticoides es, por ejemplo, la experiencia en el coronavirus del MERS y de la influenza, que se ha visto que el uso de corticoides produce una replicación viral más prolongada, y con el MERS se vio mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva y mayor mortalidad. Por lo tanto, la recomendación actual de todas las guías europeas, americanas, chilenas, es que no se recomienda su uso rutinario, salvo por la patología de base del paciente, un asmático o un EPOC adulto, o para manejo de shock séptico resistente a catecolamina. Entonces, a futuro probablemente vamos a plantear su uso en la segunda, tercera fase de la enfermedad, cuando, ojalá antes de que se esté ya desencadenada esta cascada inflamatoria. ¿Qué otras cosas han discutido? El uso de los inhibidores de enzima convertidora a angiotensina y de los AINE. Como les comenté yo, el virus utiliza la proteína de la enzima convertidora a angiotensina para ingresar a las células, y se ha discutido si podría, por un lado, ser el uso de IECA un factor de riesgo de mayor severidad o al revés, pero en la práctica no existe evidencia de que el uso de IECA sean beneficioso o deleterios del COVID-19. Sí, parece que aquí. Lo veo mucho. De nefrología, cardiología, americanas, europeas y mundiales sugieren mantenerlos en pacientes que lo usaban previamente. En cuanto a los hospitales, ningún reporte científico se ha asocia mayor gravedad, salvo rumores en la prensa, se comentó, pero la recomendación es preferir paracetamol hasta que tengamos más información sobre la seguridad del uso de AINE en estos pacientes. Y ya terminando, este es el algoritmo de sugerencia de manejo del paciente pediátrico con infección por COVID-19 que trabajó la Sociedad Chilena de Infectología con la rama de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Chilena de Pediatría, que plantean, según el grado de gravedad del paciente, distintas alternativas. Si los pacientes son asintomáticos o leve, se sugiere solo seguimiento y tratamiento sintomático. Si el paciente se cataloga como moderado, que este es el paciente que tiene, yo no, le diría no neumonía, sino que neumopatía o algún cambio radiológico, porque no necesariamente va a ser condensación, ese es el moderado, pero que no tiene requerimiento de oxígeno, o satura sobre 92%. Aquí si es un paciente sin factor de riesgo y mayor de 1 año, solo tratamiento sintomático. Y si es un paciente con factores de riesgo, como otras comorbilidades, como enfermedad renal crónica, patología pulmonar crónica, cardiópata, errores innatos del metabolismo, de drepanocitosis, entre otros, o es un paciente menor de 1 año, que como mostró la doctora Izquierdo, es un grupo en que se concentra el riesgo, ahí se sugiere que podría ser en este minuto. ¿Mañana trabajas, sí? Tal vez en el futuro vamos a decir remdesivir o algún otro antiviral. Y el severo, que es aquel que ya tiene insuficiencia respiratoria, también ahí vamos a probar estas terapias específicas que no tienen mucha evidencia, pero dado que son los que evolucionan a crítico, lo vamos a utilizar. Esta tablita es, es para mostrarles un ejemplo de manejo, que fue la que nosotros realizamos para nuestro hospital. Y lo que yo les quiero aquí comentar es también a quién pedirle qué examen, ¿ya? Nosotros definimos que los pacientes que
se hospitalizan con COVID severo, que es aquel que tiene neumopatía aguda y además insuficiencia respiratoria, a estos pacientes son los que tienen más riesgo de evolucionar a gravedad, entonces nosotros les vamos a pedir basalmente y después cada 24 o 48 horas, según la evolución, marcadores de inflamación, como la ferritina, el LDH, fibrinógeno, procalcitonina y dímero D. Y aquí sí vamos a ocupar estos tratamientos específicos con hidroxicloroquina, y nosotros decidimos, esto la verdad es que es algo bien intuitivo, porque no tenemos suficiente evidencia, asociar acitromicina en los pacientes que además tienen neumonía. Es muy importante recordar que si sospecha influenza hay que iniciar oseltamivir, estamos ya partiendo la temporada de influenza, y lo otro que también es importante es vigilar posible toxicidad de estas terapias con electrocardiograma basal y eventualmente irlo repitiendo, y vigilar otros trastornos electrolíticos u otras interacciones medicamentosas que también prolongan el QT para evitar, en el fondo, reacciones adversas a medicamentos. Y en los pacientes en UCI también vamos a medir todos los marcadores inflamatorios, vamos a evaluar con imágenes pulmonares. Los españoles están ocupando mucho ecografía de tórax, porque ellos vieron que era mucho más precoz y sensible para detectar cambios en el parénquima pulmonar o derrames pleurales o pericárdigos que hablan en el fondo de inflamación. Y en esos grupos pacientes más graves vamos a considerar además todas estas drogas que están en estudios como anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6, corticoides o tal vez otros antivirales. En algunos países están recomendando medir interleuquina 6 antes del inicio del tocilizumab, pero este es un examen que en Chile no está disponible. Las clínicas privadas que lo están haciendo lo mandan a Estados Unidos. Entonces, para finalizar, como mensaje y tips prácticos para el manejo del COVID-19, en cuanto al uso de antipiréticos, recuerde evitar los AINES hasta que tengamos más estudios de su seguridad y preferir el paracetamol. Con los niveles de la enzima convertidora de angiotensina, mantenga su uso según la patología de base. Evitar en lo posible terapéuticas que producen aerosolización. O si las va a utilizar, hay que tomar las precauciones adecuadas porque se generaron aerosoles. Estos son las nebulizaciones con salbutamol o adrenalina, el uso de nariceras de alto flujo y el uso de ventilación mecánica no invasiva. Recuerde que estamos también en temporada de influenza. Si lo sospecha, iniciar precozmente oseltamivir, que sí sabemos que es un antiviral que sirve para ese virus. En cuanto al tratamiento antibiótico, si sospecha sobre infección, hay que utilizar los antibióticos igual que como en otras patologías respiratorias, según sea una neumonía de la comunidad o intrahospitalaria o asociada a ventilación mecánica. Y aquí es muy útil determinar procalcitonina si lo tienen disponible, porque si tienen un paciente con una proteína C reactiva alta, pero una procalcitonina alta, lo más probable es que la PCR esté alta por sobreinfección bacteriana. En cambio, si tenemos el escenario de un paciente con PCR alta, pero con una procalcitonina normal baja, ahí la PCR está alta porque hay inflamación, y hay en el fondo una respuesta inmune que está no controlada. Y lo otro es que yo creo que cada hospital tiene que diseñar algoritmos de flujo y manejo, como por ejemplo el que les mostré yo, de acuerdo a su realidad local y a lo que tenga disponible. Voy a dejar ahora con ustedes al doctor Rodolfo Villena, que va a continuar. Rodolfo, el micrófono. Rodolfo, no se te escucha. Discúlpenme, ahora sí, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar sobre prevención, una de las piedras angulares para poder, que nosotros conocemos respecto de prevención en cualquier enfermedad infecciosa sobre todo, es el desarrollo de vacunas. Y se ha discutido bastante respecto de vacunas para COVID. Y hay que dejar claro que probablemente no va a haber disponibilidad masiva de una vacuna efectiva hasta quizás 2 años más, como mínimo.
distinto es que se estén desarrollando varios estudios, que hay muchos candidatos que están en estos momentos actualmente en distintas fases de preclínica. Principalmente hay más de 67 candidatos preclínicos utilizando distintas plataformas de DNA, RNA, de virus, partículas tipo virus, vacunas vivas atenuadas, vectores virales replicantes, no replicantes, subunidades proteicas, etc. Y solo 3 de estos candidatos han entrado a fases clínicas. 2 de ellos son de Estados Unidos, están en fase 1, y la vacuna con coronavirus recombinante, que es China, está entrando a una fase 2. Sin embargo, hay que estar cuidadoso con la calidad de los estudios que se están desarrollando, puesto que al ir muy rápido, probablemente los N también no van a ser suficientemente grandes, depende del tipo de población en la cual ellos estén llegando y cuál va a ser el seguimiento mínimo para poder establecer el nivel de seguridad e inmunogenicidad de cada una de estas vacunas. Por otro lado, comentó la doctora Piñera en la parte de tratamiento que BCG se había propuesto como una vacuna que pudiera tener alguna capacidad a través de sus efectos no específicos de poder potenciar el sistema inmune innato y poder defenderse contra esta infección. Y habían unos papers que hablaban respecto de los países que tenían vacunación con BCG, tenían un mejor resultado y menor letalidad que los países que no ocupaban BCG. Sin embargo, esto es bastante discutible. Vemos en Latinoamérica impactos bastante altos en países que ocupan BCG, y dentro de regiones españolas, en zonas donde sí se ocupa vacuna BCG, tienen una casuística bastante y una letalidad semejante a las zonas que no vacunan contra BCG. En estos momentos se encuentra en desarrollo un estudio en personal de salud en Australia, donde se está reclutando a personas vacunándose contra BCG para un seguimiento de 12 meses, para recién ahí poder tener algún grado de información respecto del beneficio que se puede obtener o no con esta vacuna. Por lo tanto, por el momento, la única forma que tenemos de poder prevenir esto, dado que tampoco hay antivirales específicos ni ninguna otra terapia que esté recomendada, solamente podemos basarnos en sospechar, testear, aislar y trazar. Y eso es lo más relevante para poder tratar de controlar la diseminación de esta infección. Existen unos estudios que se llaman Solidarity, que están organizados, están coordinados a través de la OMS. Existe un estudio Solidarity que está enfocado en poder ver el desarrollo de terapia, de antivirales o manejos específicos contra el SARS-CoV-2. Existe otro Solidarity relacionado a los estudios serológicos. Existe un Solidarity 3 que está relacionado a uso de profilaxis con hidroxicloroquina en personal de salud. Y existe este Solidarity en relación al desarrollo de una vacuna. Lo que están tratando de hacer ellos es obtener en corto tiempo, en 3 a 6 meses, con tamaños muestrales adecuados, estudios que estén estandarizados, que puedan ser comparables, que den información que sea confiable respecto de seguridad y eficacia, sin otros sesgos como vacunas concomitantes, y con un seguimiento apropiado para poder establecer cuál va a ser el desarrollo, las decisiones que vamos a tomar a posterioridad respecto de las vacunas que se desarrollen contra el COVID-19. Pero por el momento sabemos que para eso nos queda mucho, y lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en tratar de cortar la transmisión de este virus. Lo que sabemos, y lo comentó la doctora Izquierdo previamente, es que la excreción viral desde los pacientes es principalmente en aquellos que están en la fase presintomática, 2 días antes de que empiecen los síntomas, y los pacientes que son sintomáticos, principalmente los 6 primeros días de síntomas. ¿Cuál es el rol de los asintomáticos? Es bastante discutible. Hay que diferenciar muy bien. Los que son asintomáticos se definen aquellos que nunca presentan ningún síntoma. Sin embargo, a veces se describen pacientes que están asintomáticos, se le toma la PCR y es positiva, pero 2 días después podría estar positivo. Ese paciente se llama presintomático. El rol de la transmisibilidad de los asintomáticos todavía no está claramente determinada. Sin embargo, sí sabemos que los pacientes pediátricos son menos sintomáticos, pero tienen una excreción viral más prolongada y siguen esparciendo el virus dentro de la comunidad. Lo que es relevante también es tener claro que los pacientes pediátricos tienen habitualmente, en el 100% de los casos, tienen nexo epidemiológico, a diferencia de los datos de adultos, donde aparece en los reportes que por lo menos en Chile, por ejemplo, el 20% de los casos no tienen nexo epidemiológico. Esto es principalmente para los adultos. Hoy en día los niños que están en sus casas, no yendo a colegios y jardines infantiles,
en general van a tener un nexo epidemiológico o de viaje, que en este momento es bastante menor, o van a tener algún familiar que haya sido contagiado o que sea asintomático dentro de la casa. Y es así como sabemos que los dos mecanismos por los cuales se transmite este virus es a través de las gotitas y a través de la contaminación de estas gotitas en la superficie donde puedan caer ellas. Entonces, este mecanismo directo a través de tos o estornudos de una persona que esté sintomática o presintomática se corta y se interfiere a través de las precauciones específicas de gotitas, que incluyen la mascarilla quirúrgica y antiparra o escudo facial. Y este mecanismo indirecto en el cual las gotitas contaminan superficie y alguien puede tener contacto a través de sus manos, por ejemplo, con esta superficie, y luego se la lleva a la mucosa o a las conjuntivas y de esta forma adquiere la infección. Y esto lo podemos tratar de prevenir a través de las precauciones de contacto, utilizando delantales de manga larga, guantes y, por supuesto, como siempre, la higiene de manos adecuada. Entonces, parte de las recomendaciones globales que se han dado para poder manejar estos pacientes, sobre todo nos vamos a enfocar en cómo prevenir esto a nivel hospitalario, es tratar de optimizar la disponibilidad y el correcto uso de los elementos de protección personal. Y para eso tenemos que esforzarnos dentro de los hospitales y enfocarnos en cuáles son las indicaciones correctas para su uso, evitar el consumo excesivo, dado que sabemos que va a haber una dificultad en el suministro prolongado. Estas condiciones no van a durar 2 semanas, ni 3 semanas, ni tampoco 1 ni 2 meses. Probablemente, si estamos tratando de aplanar la curva, tenemos que estar preparados para extender esta estrategia durante un tiempo más largo. Y respecto del uso de mascarillas de manera masiva, la verdad que acá lo más importante es que el uso de mascarillas es un complemento a las estrategias de distanciamiento social y a las medidas de higiene general. Existen diversas recomendaciones que se han dado acá en Chile y en otros países del mundo, y en general hay que tratar de tener un balance adecuado entre la capacidad de penetración que pueda tener el elemento de protección que estamos utilizando y también la capacidad de que un material respirable para evitar que la gente se lo esté tocando, se lo esté sacando y esté haciendo un mal uso, y por otro lado se esté contaminando a través del uso de estas mascarillas. En general, el rol de las gotitas en la transmisibilidad lo conocemos a través de esta gota que va habitualmente a 1 metro más allá, a cerca de 1 metro cuando la persona está hablando. También cuando puede toser o estornudar la puede propulsar un poco más allá. Por eso es muy relevante las medidas de higiene respiratoria, la etiqueta respiratoria adecuada. Existen condiciones en las cuales se pueden generar aerosoles dentro del SARS-CoV-2, pero eso no es lo mismo que la vía de transmisión sean aerosoles. Como dijo la doctora Izquierdo, el R0, es decir, la cantidad de casos nuevos que se generan a través de un paciente infectado, oscila cercano a 2 a 2,5, pero para infecciones de transmisión aérea estos son 8 a 12 o más casos. Acá lo más seguro es que el rol principal está a través de la gotita y de la contaminación de superficie. Y estas superficies contaminadas, uno de los mayores problemas de las grandes ejes que ha tenido este virus para aumentar su contagiosidad, además de su adherencia al sistema de la enzima convertidora de la angiotensina que comentó la doctora Izquierdo, la doctora Piñera, es la capacidad que tiene en sobrevivir sobre superficie, y hay distintos tipos de materiales en los cuales uno puede ver desde 4 horas o hasta 2 o 3 días donde podría sobrevivir este virus. Por lo tanto, es fundamental no solo utilizar una mascarilla, sino que mantener el distanciamiento social. Y eso, no tener la falsa seguridad de que porque me estoy poniendo una mascarilla para ver un paciente, pero después me voy a sentar con mis compañeros de trabajo, me voy con ellos conversando al lado uno del otro, o comparto la comida, la colación, etcétera, uno al lado del otro, eso no me va a servir, porque en estos momentos el mayor riesgo que estamos teniendo es entre los adultos, entre los funcionarios de salud, probablemente un riesgo mayor que muchos de los pacientes que estamos viendo. Y acá lo que estoy tratando de mostrar es la imagen de Arica la semana pasada, previo a Semana Santa, y podemos ver que todavía
faltaba tener mayor conciencia en disminuir la restricción de la circulación, tener las condiciones de autocuidado. No es necesario solamente que nos vengan a imponer, por cierto que hay medidas que tienen que ser más estrictas, ¿no? Pero tenemos que mantener el autocuidado. Si alguien se me acerca, me tengo que alejar un poco más, tengo que tratar de mantener esta distancia social entre uno y otro. Hay distintos países que han combinado distintos tipos de estrategias, algunas más restrictivas que otros y algunos más exitosos que otros. Podemos ver acá en el gráfico en general países que han tenido mejor o peor suerte respecto al control de esta enfermedad, y Corea siempre se ha descrito como uno de los países más exitosos respecto del manejo en esta pandemia. Probablemente una de las mayores capacidades que tuvo Corea es que ha sido uno de los máximos exponentes en el testeo y en la trazabilidad para posterior aislamiento de cada uno de los casos que ellos han tenido, y de esa forma han podido cortar la transmisión. Otros países han ido complementando también con medidas más restrictivas. Si tú no tienes suficientes recursos para hacer más test, una de las recomendaciones es, ok, anda por una cuarentena más dura, más larga, para evitar que se empiece a diseminar los casos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se sueltan las cuarentenas, porque tienes todavía el grupo de susceptibles más o menos indemne, por lo tanto podrías tener un rebote o un aumento de casos más adelante. Por lo tanto, cuando hablamos de aplanar la curva, no solamente tiene que ver con las cuarentenas, ni solamente tiene que ver con las mascarillas, tiene que ver también con mantener la distancia social en todas las instancias posibles, y tiene que ver con mantener la sospecha, con testear, con seguir aislando los casos, cumplir los aislamientos, las cuarentenas, y tratar de obtener la mejor trazabilidad posible de cada una de estas instancias. El rol del uso masivo de mascarilla, en general no hay evidencia que apoye su efectividad. Existe experiencia en China, en Hong Kong, Japón y Corea del Sur durante los brotes de SARS y MERS, hace 20 y 10 años atrás aproximadamente, y hay que ser claro respecto a que no debemos confundir la experiencia con evidencia. Sin embargo, también somos cautos en decir en que la falta de evidencia no implica efectividad. Por lo tanto, dado que es una estrategia que podría ayudar a disminuir la cantidad de casos secundarios, hay que utilizarla de la manera más correcta posible. Y respecto de los escenarios o los ambientes de salud, lo más importante es que dentro del ambiente hospitalario ocupemos las mascarillas aprobadas para ello. Pero ahí no solo son las mascarillas, sino que tenemos que aprovechar respecto del correcto uso de distintos elementos que utilizamos dentro del hospital. Yo creo que ya es un buen momento para cortarla con la discusión si me puedo pintar las uñas, del reloj arriba, debajo, los guantes estériles, las pulseras, los anillos, los colgantes, todo este tipo de cosas, incluso las credenciales, hoy en día pueden ser fomites que puedan favorecer la persistencia, el contagio del virus y la persistencia de ellos. Las áreas de trabajo lo más minimalistas posible para tener lugares donde se pueda hacer un aseo adecuado, el pelo tomado, las barbas manejadas de manera que no sean muy grandes y eviten tomar contacto con las unidades de los pacientes, limitar la cantidad de ítems personales que uno habitualmente utiliza dentro del quehacer diario, y mantener el distanciamiento, el distanciamiento social es fundamental dentro de cada institución. En general, hay una serie de otras medidas que se pueden ir haciendo, y probablemente una de las más relevantes es la correcta instalación y retiro de elementos de protección personal. Acá les voy a mostrar en paralelo un video que se realizó en nuestro hospital respecto de entrenamiento a las personas de cómo utilizar estos elementos de protección personal. Dentro de las estrategias globales, es sumamente relevante disminuir la circulación general en el hospital, de pacientes, de padres, de funcionarios, suspender las consultas que sean electivas, hacer también un solo padre, madre o tutor que acompañe al paciente, dividir a los equipos de funcionarios, disminuir la exposición en general de funcionarios. Eso quiere decir también los ingresos que sean adecuados solamente para que requieren realmente hospitalización, y la cantidad de procedimientos que se hagan al paciente sean exactamente los que se necesitan, no hacer sobre procedimientos, sobre controles que no sean adecuados, tratar de mejorar o diseñar sistemas a un poquito más a distancia para poder controlar a los pacientes, tener un consumo además racional de elementos de protección personal, no trasladar para exámenes que no sean fundamentales, tener un uso restringido a las unidades de los pacientes y mantener las precauciones estándar de contacto y gotita durante todos los traslados.
y en el caso de los ascensores, un ascensor único, por ejemplo, y no compartido. En el video les hemos ido mostrando cuál es la forma correcta de colocarse los elementos de protección personal, y es muy importante que cuando se retiran los elementos de protección personal, sean retirados dentro de la unidad del paciente. Idealmente tiene que haber una persona que esté mirando, que esté controlando en cada caso cómo es el correcto retiro. Este es uno de los pasos cruciales, que es la forma en cómo uno se tira la pechera, que tiene que ser en 2 movimientos, primero de arriba, luego de abajo, con los brazos estirados, y luego la voy enrollando de manera progresiva para que queden dentro de los guantes. Y de esta forma evitar tomar contacto con la pechera o el delantal de manga larga, que es el elemento que uno consideraría que está contaminado. Y luego ahí salen los guantes y posteriormente uno se retira el resto de los elementos de protección personal, se lava las manos, luego los guantes, y se retira las antiparras y se retira la mascarilla también. Evitar este tipo de malas prácticas, de transformar como en una pechera el delantal, o de abrocharlo por la parte anterior. En general, entonces, las precauciones que uno debiera tener, estas son una recomendación que nosotros tenemos dentro de nuestro hospital, en la atención clínica general para pacientes confirmados, sospechosos o contacto de COVID-19, precauciones de gotitas y contacto, que incluyen delantal de manga larga, guantes, mascarilla quirúrgica y antiparras o escudo facial, hasta 14 días posterior al cese de los síntomas, o 14 días después de la cuarentena, o mientras esté hospitalizado, según corresponda. En caso que tenga varios pacientes con COVID-19, yo podría hacer una cohorte de casos. Si voy a tener un procedimiento donde se generan aerosoles para la misma condición de paciente, estos procedimientos podrían ser una fibrooncoloscopía, una traqueostomía, la intubación o la extubación de alguno de los pacientes. Las precauciones, además de contacto, se suben a precauciones aéreas, lo cual incluye cambiar la mascarilla quirúrgica por una mascarilla N95 equivalente con un escudo facial mientras dura el procedimiento de aerosolización. Y en relación a la recomendación general de uso global de mascarilla, nosotros lo ocupamos principalmente si es que uno va a estar en cualquier interacción con un paciente o cualquier otra persona, funcionario o una reunión, donde esté a menos de 1 metro y mientras dure esta interacción. Y para concluir, en general, como dijo la doctora Izquierdo, estamos viendo solo la punta del iceberg. Todavía nos queda avanzar mucho más respecto al grado de conocimiento. Hay que ser muy cuidadoso con la evidencia que se está generando, porque incluso la palabra evidencia habría que ponerla entre comillas. Muchos de los estudios que están saliendo no están pasando por los procesos habituales de revisión por pares. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y criterioso respecto a la información que estamos recibiendo a diario, una especie de bombardeo a esta infoepidemia, que hay que seleccionar bien las cosas que nos pueden servir de verdad. Y en general el riesgo de los profesionales de salud incluye principalmente a veces a la comunidad y su medio de transporte. Estamos viendo que en pediatría solamente el 3% de los casos nacionales son de la población pediátrica, por lo tanto el personal de salud probablemente tiene un mayor riesgo de infectarse a través del transporte a su medio de trabajo o durante el desarrollo del trabajo, pero con los compañeros más que con los pacientes. Y como estrategias de prevención, dado que no disponemos de antivirales ni vacunas efectivas demostradas, tenemos que enfocarnos en distanciamiento social, medidas de higiene general y manteniendo estas precauciones estándar de gotitas y de contacto. Siempre el foco de esto es sospechar, testear, aislar y trazar. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas. La doctora Maldonado va a resumir las preguntas que le hicieron a la doctora Izquierdo. Bueno, la primera pregunta es si los niños presentan cuadros clínicos más leves que los adultos porque expresan menos el receptor AC2. Es una súper buena pregunta. La verdad es que hay distintas teorías que, como decía el doctor Villena, todavía no tenemos evidencia, pero dentro de las 3 grandes explicaciones, una es esa, que en el fondo el niño tendría una menor afinidad
o sea, una inmadurez del receptor de enzima convertidora de angiotensina, y por lo tanto menor número quizá, y tendría menor capacidad de entrada del virus a la célula. Ese es uno. La otra alternativa, que también dice, bueno, los niños tienen menor exposición, están más protegidos, están más guardados, a diferencia de un papá que va a ir a trabajar, que va a tener mayor contacto. Y la otra teoría que es que podría ser que, como existen otras infecciones virales, habría alguna reacción cruzada con este virus. Pero, como les digo, esto es evidencia como a medias, todavía nos falta más experiencia y tiempo, y son teorías todavía. También preguntan si hay valores de corte de inmunoglobulina G que se piense puedan ser protectores y si saben dónde lo estarían realizando. Ya, sobre el tema de la serología hay varias preguntas al respecto. La verdad es que se recomendaron distintos tipos de kits que están avalados por el ISP. Hay algunos centros privados que están montando las técnicas. Por lo menos en el centro privado donde yo trabajo, todavía no hay una muy buena correlación, por lo tanto no se ha abierto al público, digamos, en el estudio de serología. Y por lo tanto, y puntos de corte, eso sí, todavía nos falta tiempo de estudio. Ojalá poder tener todas esas respuestas, pero no las tenemos todavía. Ya, y a continuación la doctora Zamorano hace consultas del público. Ceci, la gente preguntaba un poco cuáles son los valores de proteína C reactiva que uno esperaría y cuál sería el punto de corte de procalcitonina para indicar tratamiento antibiótico. Bueno, los valores de PCR que se han descrito solo por coronavirus son valores que habitualmente nosotros hablamos de intermedios, es decir, entre 20 y hasta 90, y cuando está sobre 90, lo importante es intentar diferenciar si esa PCR elevada, que habitualmente nosotros decíamos que era un rango bacteriano, corresponde a una sobreinfección bacteriana, probablemente pulmonar, o a una respuesta inflamatoria descontrolada. Y ahí ocupamos la procalcitonina, que va a depender del laboratorio en el cual uno la haga. En el laboratorio que lo usamos nosotros, un valor menor a 1,5 es normal, y sobre 1,5 es sugerente de sepsis bacteriana. Otra pregunta que también es harto es cómo se administra la hidroxicloroquina y qué medidas toman para evitar los efectos adversos de arritmia. Sí, bueno, la hidroxicloroquina, alguien preguntaba por qué la recomendamos si la evidencia es leve. La recomendamos porque es relativamente segura, porque es asequible y porque ha demostrado en algunos estudios que evita la progresión a mayor gravedad, y también uno lo ocupa un poco como una medida para, nos gusta tratar en general los agentes. ¿Cómo se usa? Se utiliza primero una dosis de carga de 10 miligramos por kilo día o 5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, porque la idea es alcalinizar rápidamente la célula para evitar que el virus ingrese al endosoma, y después se ocupa en total por 5 días, y después se deja los días siguientes 6 miligramos por kilo día cada 12 horas o 3 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. ¿Y qué es lo que se ha visto principalmente en adultos? Que podría aumentar el QT, por eso que las precauciones son tomar electrocardiograma al menos basal, y si es un paciente que tiene otros medicamentos que prolongan el QT, como macrolios, omeprazol, etc., ahí seguir monitorezándolo en forma diaria y estar vigilando trastornos electrolíticos. En cuanto al daño de retina, eso es con el uso crónico de hidroxicloroquina por meses, como se ocupa para el lupus, así que no tendríamos ese problema al usarlo solo por 5 días. Y también había preguntas que es muy interesante para todos los pediatras, que es cómo manejamos la laringitis aguda en este periodo de COVID que se va a sumar a otros virus respiratorios. Bueno, los reportes de España y de China en general, la laringitis no es una forma de presentación, o es una forma muy poco frecuente, pero es un cuadro respiratorio que nos podría confundir.
Entonces, lo que se recomienda es, se pueden ocupar corticoides endovenosos u orales, dexametasona, y sí se puede ocupar nebulizaciones, no es que esté contraindicada la nebulización con adrenalina, sino que lo que pasa es que genera aerosolización. Entonces, si es un paciente que tiene indicación de nebulización, utilizarlo y recordar que estamos aerosolizando y por lo tanto en una pieza cerrada, las personas que entren en esa habitación con mascarilla N95. Lo que no se recomienda es la nebulización con suero frío, porque en el fondo no tiene tanto beneficio y vamos a aerosolizar. Eso. Gracias, Ceci. Y por último, la última pregunta que te hago es una pregunta de, como todos nuestros niños hospitalizados tienen o quedarse acompañados algunas horas con sus padres, ¿cuál es el manejo que hacen ustedes para el acompañante del niño hospitalizado con COVID? ¿Y cómo podemos, en el fondo, evitar que esa persona camine por el hospital, que probablemente es una persona infectada habitualmente también? ¿O qué es lo que hacen ustedes para el manejo del acompañante? Esa es la Claro, pregunta. que hay que hacer un balance entre los derechos del niño, y todos somos pediatras, nos da una pena terrible que un niño no esté acompañado por sus seres queridos, y el riesgo para el personal o para el familiar que va a acompañarlo. Va a depender mucho de la infraestructura de cada hospital, cada clínica. Nosotros tenemos afortunadamente un hospital nuevo, que vamos a partir usando las habitaciones individuales, entonces lo que vamos a hacer es que tener un acompañante al cual se le va a hacer un triage previo, que no sea coronavirus positivo, pero como va a pasar a ser contacto, vamos a pedirle que cuando ingrese a la habitación que lleve una muda, que ocupe mascarilla y lavado de manos frecuente mientras esté con el niño, que no circule por el hospital, el ideal es que se quede ojalá todo el tiempo y que se coma dentro de la pieza del niño, y al salir que se lave muy bien las manos, se cambie la ropa y circule en el fondo directo para salir directamente del hospital y no ir a zonas comunes del hospital. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Millón. Pasamos al siguiente moderador. Gracias, Juanita. La verdad es que hemos tenido una tremenda asistencia y varias preguntas respecto al uso de elementos de protección personal. Si se sugiere el uso de gorro, si efectivamente los delantales como los que se mostraron en el video protegen y no tienen porosidad, si es necesario o cuándo usar cubre calzado y trajes completos, y si se requiere uso de antiparras en reuniones. Esa sería la primera pregunta. Wow. Este virus se transmite por gotitas, por contacto, y hay varios estudios que han demostrado que no hay viremia, que no hay presencia del virus en el líquido amniótico, que no hay presencia tampoco en otro tipo de fluido, ni en leche materna. Es parte de la información creciente que estamos teniendo, por lo menos lo que sabemos hasta el momento, e incluso la excreción en deposiciones sería más corta y breve que la del SARS. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos respecto de la necesidad real de usar un cubre calzado o usar un traje. Esto no es ébola, por lo tanto uno no debería por qué tener los mismos tipos de precauciones que se describieron para enfermedades que tienen un tipo de transmisión a través de todo su fluido. Los elementos de protección personal habitualmente utilizados y estandarizados para ellos cumplen los requisitos para lo que estábamos hablando. Siempre se generan muchas dudas, me parece que el uso de antiparras para una reunión no tiene mayor sentido. Lo que importa es la distancia social, evitar tocar la superficie lo máximo que se pueda y la higiene de manos posterior a ello. Eso es mucho más relevante que utilizar las antiparras. Eran varias que me habías dicho, ¿algo más? El cubre calzado no tiene mayor rol tampoco. Las posibilidades de que tú algo que lo pises, te lo lleves a la cara o a las conjuntivas, es la verdad que es bastante teórico. Por lo tanto, en estricto rigor no tiene mayor rol en la transmisión.
Es lo mismo que estamos hablando respecto de la presencia de los aerosoles o no. Una cosa es que sean presencia de aerosoles y otro el tipo de, el tipo de transmisión general. Acá el tipo de transmisión son las gotitas y cómo estas gotitas contaminan las superficies. Por lo tanto, la distancia mínima de 1 metro, ¿no? Si puedo estar a 2 metros, mejor todavía disminuir la cantidad de reuniones presenciales o de trabajos que sean presenciales y la correcta higiene de manos y la higiene respiratoria. El uso del gorro para las mujeres que usamos pelo largo. Estas medidas son principalmente recomendadas para el para el manejo de pacientes que puedan ser contactos sospechosos o confirmados. En esos casos, cuando las personas tienen el pelo, las mujeres tienen el pelo más largo, podrían utilizar un gorro en complemento para el escudo facial o para las antiparras. Pero no es lo más importante si es que el pelo está tomado. Acá, lejos, más importante que no se pinten las uñas, que no anden con uñas pintadas, con anillos, con relojes, con pulsera, con aros colgantes, con las credenciales colgando, con corbatas que estén colgando en contacto con los pacientes. Eso es mucho más relevante. Hay una pregunta bien práctica. Como este virus se elimina también por deposiciones, ¿cómo es el manejo con los pañales? Igual que siempre. Igual que siempre, lo que tienes que hacer es lavarte las manos. O sea, tú haces el manejo hospitalario, se ocupan precauciones estándar con pechera y con guantes, se eliminan los pañales como siempre y te lavas las manos con agua y jabón. En las casas el manejo no difiere mayormente de eso. Perfecto. Galaxy S10 tiene... mira, con respecto, y esto nos atañe como personal de salud, si tenemos algún compañero funcionario del hospital que ha sido caso positivo y que uno ha sido contacto, ¿se le debe tomar a todos esos contactos PCR o cuándo tomar la PCR y al cuánto tiempo de ese contacto? Porque dentro de la piedra angular de esto es sospechar y testear. Por lo tanto, si alguien fue contacto, obviamente pasa a tener una mirada distinta y la mayor posibilidad que tenga de testearlo, voy a tratar de testearlo, pero eso también va a depender de la disponibilidad del test en cada lugar y qué tipo de test tenga y en qué momento está o no de la fase, si está asintomática o está asintomático. Nosotros, de manera local, lo que hacemos es que a todas las personas que son contacto, luego que se cumple la cuarentena, para reintegrarse a la institución, le tomamos una PCR de control, y si la PCR es negativa, lo incorporamos. Eso es variable, eso puede ser adaptable en distintas realidades, en distintas instituciones. Y finalmente, el uso de la mascarilla quirúrgica, ¿cuánto sería el tiempo, las horas ideal que uno debe usarla y lo que se sugiere en médicos que trabajan en el servicio de urgencia? Mira, acá hay que ser súper flexible y súper claro respecto de cuáles son las recomendaciones que siempre tuvimos en el periodo de abundancia y cuáles son las recomendaciones que se van adaptando para tratar de mantener la provisión adecuada de los insumos en un pronóstico que esto pueda durar 3 o 5 meses más. Por lo tanto, cuando uno ve las condiciones habituales, que la mascarilla era de un uso, la podía eliminar, luego la podía hacer durar un poquito más, a menos que estuviera mojada, estuviera manchada, y como un máximo hasta unas 4 horas de uso continuo. Y ahí está uno de los temas respecto del uso continuo. Muchas veces nosotros la mascarilla, la verdad que lo ocupamos probablemente en un uso menor o inferior a 10 minutos respecto del examen físico del paciente o de la interacción con los padres o con la persona que uno esté entrevistando. El tema está en cómo lo ocupas, cómo la descartas, si te la vas a poner en el bolsillo, si te vas a contaminar, etc. Y eso es lo que estamos trabajando de manera global. En general, en un servicio de urgencia, cuando usted está viendo pacientes a menos de 1 metro, o en cualquier interacción de paciente, uno tiene que ocupar mascarilla. Si usted la va a desechar o no la va a desechar, es una mascarilla que está indemne, de un uso corto, que está seca, no manchada,
Eso hoy en día sería cuestionable llegar y descartarla, puesto que más adelante es muy probable que no tengamos suficiente mascarilla para todos estos escenarios. Por lo tanto, tratar de hacerla durar al máximo posible. El CDC tenía recomendaciones respecto al uso de mascarillas N95, haciéndolas desechables y descartables por cada vez que se empleaban. Sin embargo, posteriormente ya tuvieron que cambiar y modificar esa recomendación para tratar de hacerlas durar más. Por lo tanto, hay que estar en la posibilidad de que este material se vea afectado. Está demostrado principalmente cuando está mojado o cuando está evidentemente manchado. Si puede hacer durar unas 4 horas su mascarilla, es un tiempo bastante prudente. La pregunta del millón que se me quedaba y que también preguntaron en Facebook y por este chat es la recomendación respecto a la incorporación o a la vuelta a clases de los niños. Yo sé que es una pregunta bien compleja, pero ¿qué opinarías o sugerencias se podría hacer al respecto? Ese es un tema sumamente complejo. La verdad que yo creo que hay opiniones discrepantes entre varias sociedades, miembros de una misma sociedad, etc. Es una pregunta bien difícil. Si uno va a la evidencia dura, el impacto de suspender clases, en algunos estudios demuestran que no es más de un 5 o un 6% en respecto de la transmisibilidad o no. Pero es que eso depende de cómo tú lo analices y qué es lo que analices. Cuando uno ve una sociedad latinoamericana como la nuestra, la sociedad chilena, no solo el niño va a clases, van los padres, se mueve toda la sociedad, cuando los niños, los adolescentes y los universitarios están todos en clase. Y uno nota la congestión, la congregación de personas, aumenta el tráfico, hay una serie de elementos paralelos. Tratar de mantener la distancia social en los niños cuando estén no solo en la sala de clases, sino que en el recreo o que estén en el momento de alimentación, más los medios de transporte para sus casas, ellos son un porcentaje relevante que va a ir saturando un poquito más también los medios de transporte. Por lo tanto, cuándo volver a clase es una medida que es compleja, que yo creo que en estos momentos va a quedar bastante más postergada en relación a cómo vayamos viendo el aumento de estos casos. Como dijo la doctora Izquierdo, llevamos un poquito más de 100 días a nivel mundial de esto, y probablemente recién cerca de 6 semanas en Chile con esto, o sea, un mes y medio, y nos deben quedar unos 3, 4 meses más para seguir lidiando con esto en el día a día. Por lo tanto, estas decisiones que fueron implementadas ya hace un tiempo atrás, que hoy día se ve como hoy se ha pasado una eternidad de que esto se ha implementado, la verdad que tenemos que irla viendo con el tiempo y cómo se vaya desarrollando. Probablemente si logramos tener una estrategia que logre aplanar la curva de una manera más efectiva y logremos disminuir el R0 de 2,5, lo pudiéramos bajar a 1,5 probablemente, o ojalá menos, quizás uno podría tener algunas consideraciones con ir relevando o recuperando cierto grado de normalidad, pero probablemente dentro de ella el regreso a las clases de los niños probablemente no sea una de las prioritarias que se vaya a implementar. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra presentación. Quiero agradecer a los 3 expositores, a Rodolfo, a la Yanina y a Cecilia, quienes nos han aportado con información al día de hoy de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Como ellos dicen, este conocimiento va cambiando día a día y vamos a estar juntándonos para actualizarlo. Agradecer a los 1.500 personas que nos siguieron y que nos acompañaron durante esta presentación. Gracias, fue un gusto contar con todos ustedes, la rama de infectología se los agradece y como les digo, estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por haber aclarado algunas dudas, pero van a seguir habiendo. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense, mantengan distancia social.